la señorita Arguire, por favor. ¿Está la señorita Arguire? Está Arguire. A ver. ¿El señor Ayora está? Ayora Suárez. Chagua Caruamaca. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, señor Chagua. A ver, vamos a mirar acá. Página 1 de 46, ¿no? Vamos a bajar un poco para ubicarnos. Bien. En esta expresión, ¿para qué es útil esta expresión, señor Chagua? Esta expresión que estoy señalando con el cursor. ¿Qué nos proporciona esa expresión? Es para hallar el momento resistente nominal, ingeniero. ¿El momento resistente de quién? De la viga. ¿De qué? ¿De la viga? No, ¿cómo hace de la viga? No. No, de la viga, ¿cómo hace de la viga, mi estimado señor Chagua? Será de una sección de la viga. Ah, de una sección de la viga. ¿Cómo hace de la viga? La viga es una viga, puede ser 4, 5, 8 metros. Aquí dice una C, B, D, aquí no entra la luz de la viga. Eso no es de una viga. De la sección transversal de la viga, ingeniero, disculpe. No. Discúlpeme a mí, por favor. Mire, ustedes tienen que estar bien seguros de lo que están diciendo, ¿eh? Porque esto es lo que ustedes opinan, pues no. Tendría usted que pensar que va a conversar, ¿no?, con otra persona, otro ingeniero, probablemente de otra universidad o de otro país, ¿no? Entonces, tiene que tener cuidado de lo que está diciendo, pues, ¿no? Porque el que va a quedar mal es usted, pues, no yo. A ver, en esta figura, ¿no?, que está ahí que se ve, dice aquí epsilon sub u, ¿no? Arriba. Este diagrama, ¿qué diagrama es? Diagrama de deformaciones unitarias, ingeniero. ¿En dónde? De la sección transversal de la viga. De una sección transversal, claro. Bien. Y aquí yo veo que dice epsilon sub y, y aquí dice epsilon sub u. ¿Qué significa esto? El epsilon sub y es la deformación unitaria del acero y el epsilon sub u es la deformación última del concreto. Ya, entonces, para usted, qué significa entonces? ¿Qué puede usted deducir de este comentario que me acaba de hacer respecto de la sección? Que se está trabajando con las deformaciones últimas, tanto como del concreto y del acero, ingeniero. Bien, no es que se está trabajando. Nadie está trabajando acá. En todo caso, si usted quisiera decir así, tendría que decir que quien está trabajando es la sección. No es se está trabajando, ¿comprende? No es se está trabajando. ¿Quién está trabajando? ¿Quién está trabajando acá? La sección transversal de la viga. Claro, pero la sección transversal está compuesta por concreto y refuerzo en acero. Sí, refuerzo de aceros en tracción. Claro, entonces, de acuerdo con esta vista, ¿no es cierto?, que es un diagrama de deformaciones, aquí lo dice, el acero, ¿no?,
estas barras están deformadas y han alcanzado la fluencia. Y el concreto tiene una máxima deformación, porque es variable, es lineal, y la máxima deformación es también la 0. máxima del concreto. En este caso, 3 milésimos, ¿no? Sí, sí, ingeniero. Muy bien, muy bien. Muy bien, señor Chagua. Además de saber, tendrían que hablar con propiedad, ¿no? Porque ustedes son estudiantes universitarios y pronto van a ser ingenieros. Entonces, un ingeniero es una persona que se expresa con claridad, sabe lo que está diciendo, sobre todo cuando le preguntan estos temas, ese es su fuerte de este señor, ¿no? De quien ha hecho este trabajo. Bien. Y aquí yo veo que en esta expresión dice phi f'. ¿Usted puede leer esta expresión? Y que el momento nominal balanceado va a ser igual a un factor phi multiplicado por el esfuerzo máximo por multiplicado por B, que es la deformación máxima. La ¿Qué cosa es la deformación máxima. deformación máxima? ¿B? La deformación máxima en compresión de... No, la fibra... ¿Qué cosa es B? B es la de... Esta B labial minúscula, ¿qué cosa es B? ¿Qué significa? Es la distancia... Por un momento, ingeniero, que me trabo. Esa B es el ancho de la fibra más deformada por compresión. ¿Y D? D es la altura útil, que se mide desde la fibra más deformada por compresión hasta el centroide del acero en tracción. Y a continuación, ¿qué más va? Esa es la cuantía mecánica ¿Qué letra es balanceada. esa? ¿Qué letra es esa? El omega, ingeniero. No sé, yo le estoy preguntando a usted y usted me pregunta a Ya. mí. O sea, yo le pregunto a usted y usted me tendría que responder. Mm, 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 sé que es la cuantía mecánica balanceada, ingeniero. Pero ¿qué letra es esa que usted ha dibujado ahí? ¿Qué letra es? No me acuerdo ahorita, ingeniero. No se acuerda. Entonces, si usted lo ha hecho, Sí, es que... pues, usted tiene que acordarse. O sea, no me acuerdo. O sea, usted le van a preguntar, es ingeniero, ¿no? Y le van a preguntar y usted va a decir, no me acuerdo. No, bueno, reconozco su sinceridad, no se acuerda. Y Sí. miren, estas notas de clase no parecen ser de nuestra clase, porque yo no uso el 0.59, ¿eh? No uso eso. Era una división, ingeniero, sino que yo ya la había dividido. Era 1 entre 1.17, creo, y yo ya lo había dividido. No, 1 entre 1.17 no es. Ah, sí, pero era una fracción, sino que yo ya la había dividido ya para esa expresión analítica. Mire, estas son sus notas de clase, ¿no? Y usted las ha tomado de una clase de algún profesor, ¿no? De algún profesor. Entonces, cuando uno toma nota de clase, toma nota de clase, pues. O sea, eso significa que usted en sus apuntes va a reproducir lo que el profesor ha mostrado. Y el profesor
no ha mostrado este punto 59, de lo cual yo deduzco que estas no son mis notas de clase, le aviso, ¿eh? No lo son. Y es más, usted no logra explicar qué letra es esta. Esta parece una W. Y aquí también, con mayor claridad, parecería una W, inclusive en mayúscula. Y no es una W, es una letra griega. ¿Qué letra griega es? Ahorita se me fue de la mente, ingeniero. Bueno, no sé, pues. Miren, ustedes tienen que, usted sabe que hoy día tiene que responder a estas preguntas. Usted sabe. Yo no lo estoy sorprendiendo. Se le ha avisado. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, señor Chagua. Igualmente, gracias, ingeniero. A ver, el señor Guevara Ponte. ¿Está el señor Guevara? Ingeniero, presente. Buenas tardes. Buenas tardes, señor Guevara. Buenas tardes. A ver, el señor Guevara Ponte. Bien. Y aquí, a ver. Aquí esta hoja, ¿no? Esta figura se refiere a una losa, ¿no? A una losa. Y acá hay un corte A. ¿Y dónde está el corte? El corte A no hay, ¿no? O no lo ha hecho o algo así. Y acá hay otro. Yo lo copié. ¿Perdón? Ah, sí, ahí sí. Sí, al parecer me olvidé de hacer el corte AA. No se olvide, pues. Son sus apuntes. No se olvide. Puede ser inclusive que el profesor, ¿no? Puede no ser un descuidado, pues el ingeniero Vargas hace las cosas a medias, pero usted no. Usted no es Vargas. Usted es Guevara. Usted sí las hace bien. Entonces, si acaso, ¿no? El profesor, quien quiera que fuere, pone esto y no lo muestra, tendría usted que completarlo, pues. Ya, ingeniero. Claro. Inclusive, si es que el profesor por A o B comete un error, usted no tiene por qué cometerlo, ¿no? De ninguna manera, ¿no? Tendría que comentarlo, modificarlo, actualizarlo, ¿no? Claro. Bien. Bueno, aquí se refiere a losas que descansan sobre vigas, ¿no? Y aquí se señala algunas vigas principales y por cuál es el motivo por el cual se hizo esta figura y a continuación se hizo esta otra. ¿Cuál es el motivo? Ya, bueno, lo que pasa es que en este caso que está mostrando en pantalla, Sí. hay la necesidad de colocar una viga secundaria ¿Por porque qué? se trata de vigas muy grandes. En esos casos se colocan vigas secundarias. Vigas muy grandes. Perdón, disculpe, losas. Cuando las losas son muy grandes se Claro, colocan. la losa es que es muy grande, claro. Porque aquí no se ha completado, digamos, pero estas luces pueden ser muy grandes, ¿no es cierto? Pueden ser 10 metros por 10 metros. Sí se puede hacer losas de 10 metros de luz, pero le va a salir una losa de 40 centímetros, pues, ¿no? De 30 centímetros, una estructura pesada. Entonces, una forma de reducir el peso es incluir vigas que se denominan secundarias, ¿no? Porque estas vigas secundarias están apoyadas en otras vigas, en tanto que las vigas principales sí van apoyadas sobre las columnas. Esa es la explicación. Esa es la explicación. Entonces, coloca una viga secundaria,
la luz de la losa se reduce, ¿no es cierto? Se reduce. Y entonces el espesor de la losa también se reduce y eso va a ser una estructura más liviana, ¿no? Más liviana. Claro, menos concreto, ¿sí? Menos pesada, ¿no? Menos cara, ¿sí? Todos esos parámetros. ¿Y aquí qué pasó? Allá, ese es el caso donde no se usan vigas, simplemente se usan columnas y la losa encima. ¿Y por qué aquí hay una figurita que parece un corte? ¿Qué indica eso? Porque en el original no está eso. Puede estar seguro que no está el original esto. Porque yo soy el que he hecho esa figura. ¿Qué indicaría esto que usted ha colocado ahí? No, eso no debería estar ahí. No, yo sé que no debería, pero en todo caso, como ya está, ¿qué indica esto? Esa es la pregunta. Eso indica que continúa otro elemento estructural, ¿no? Puede continuar otra Claro, losa. que ha sido hecho un corte parcial, sí, pues. Porque todo lo que ustedes hagan, ¿no? Como ingenieros, ¿no? Porque ese es el propósito, ¿no? Que ustedes sean, ¿no? Eh, que desean culminar, ¿no? Tiene que tener una explicación. Bien, bien. ¿Y esto qué explicación tiene esta figura? Esa es la losa tipo flat slab, donde se usan columnas y la losa, pero hay un engrosamiento de la losa en la parte donde está la columna. Esa parte es el ábaco y abajo que es como un tronco de pirámide que es el capitel. Ustedes dicen Guevara, ¿no? Sí. Muy bien, bien, bien. Muy bien. Y aquí, ¿cuál es la intención de esta figura? ¿Cuál es el propósito de esta figura? ¿Qué finalidad cumple? Bueno, esa es una viga rectangular que está reforzada en ¿Una una viga? ¿Que dirección. todo esto es una viga? Perdón, una losa rectangular que está reforzada en la dirección más corta. Entonces, prácticamente se diseña como si se diseñara una viga, ¿no? Por eso en las partes de abajo están digamos, los cortes en la dirección corta. Bien, bien. ¿Cuál es la razón de colocar, como dice acá, área mínima de refuerzo en losas macizas? ¿Por qué razón se coloca o se estudia, se determina el área mínima? ¿Cuál es el propósito de esto? Para que, digamos que sea significativo, ¿no? La presencia del refuerzo y no se comporte la losa como si fuera concreto simple. ¿Y solamente eso nomás? ¿Esa es su única finalidad? Bueno, bueno, o sea, hay varias expresiones, ¿no? Según el tipo eh, por si el tipo de barras, ¿no? Si son lisas o son corrugadas, o si se usan las mallas. Cada una tiene su propia expresión y está establecida en la norma. No, pero yo lo que le estoy preguntando es acerca de la finalidad, o sea, ¿por qué razón es que se colocan estas áreas, se establecen estas áreas mínimas, ¿no? ¿Por qué razón? Ya. También por los factores eh,
que afectan al concreto, ¿no? Como es, la losa es grande, el concreto se puede contraer o expandir también por temperatura. ¿El concreto solamente se expande en losas grandes? ¿La expansión No, pero del concreto no, está no, vinculada a las dimensiones de la losa? no. O sea, por naturaleza el concreto se contrae y se expande, pero en una losa, digamos, es bastante peligroso. Mire, tal como dice aquí, en losas, ¿usted puede leer estas dos primeras líneas, por favor? Sí. En losas, el área mínima de refuerzo coincide con la requerida por temperatura y contracción del fragua. Claro, esa es la respuesta. Ahí está escrito. Pero aparentemente usted no lo sabe. Y estos son sus apuntes. ¿Son suyos? Sí. Pero tendría usted que leerlos. Porque aquí la respuesta a esta pregunta que le he hecho está acá, ¿no? En losas, el área mínima de refuerzo, ¿no? El área mínima coincide. ¿Con quién? Con la necesaria por temperatura. Porque las losas sufren deformaciones por temperatura. La temperatura puede elevarse, ¿no es cierto? En verano, por ejemplo, la temperatura aumenta, ¿no es cierto? En invierno disminuye. Esa es una razón para que haya un área mínima, no menos de, por la temperatura. En todas partes hay cambio de temperatura, ¿no es cierto? En todo lugar. En algunos lugares es más acentuado que en otros. Pero además de la temperatura, hay lo que se llama la contracción de Faragua. ¿Qué cosa es la contracción de Faragua? Señor Guevara, ¿qué cosa es esta denominada contracción de Faragua? ¿Qué es eso? Explíquenos. Lo que pasa es que cuando el concreto está fraguando, pierde humedad, entonces el concreto sufre algunas, ¿no?, deformaciones de contracción. Ya, y además de eso, ¿cuál es la consecuencia? Si el concreto se contrae, entonces se deforma, ¿no es cierto? Porque se contrae, pues se contrae. ¿Qué cosa quiere decir contraer? Que si el concreto o la losa tiene 1 metro, por ejemplo, entonces la losa tiende a reducirse, ¿no? A ser de menos de 1 metro, por su naturaleza. Entonces, al reducirse las dimensiones, ¿qué ocurre al reducirse las dimensiones? Ocurren deformaciones, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la consecuencia de las deformaciones? Pues fallas, ¿no? Posibles fallas, porque No, pues, pero eh, el diseño, la consecuencia de la deformación, ¿qué cosa es? Eso es de resistencia a materiales, señor Giovanni. ¿Cuál es la consecuencia de una deformación? que cambia su longitud final, tamaño final. La consecuencia de una deformación es un esfuerzo. Es un esfuerzo. Simple. Es un esfuerzo. Una deformación, ¿a qué conduce? A un esfuerzo. Eso es la ley de Hooke. Bien. Ok. Gracias, señor Guevara. Muy agradecido. ¿El señor Hurtado está? Presente, profesor. Hurtado Cucho, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. A ver, señor Hurtado. Me acuerdo de esta figura. Me acuerdo que usted antes ha presentado su trabajo. Así, profesor, ya le hice algunos cambios. No, está bien, está bien. Está muy bien. A ver, vamos a ver. Ok, aquí está. Aquí está. Muy bien. Mm,
¿Por qué es que en clase se ha presentado este cuadro? ¿Cuál es la finalidad de esta información? Bueno, profesor, ese cuadro más que nada es más que nada son las tablas para lo que se usa, uno para losa maciza según una dirección y vigas o losas nervadas en una dirección también. Eh, Como podemos apreciar en las dos primeras, para lo que dije al inicio, para losa maciza, se usa, si se encontrara en un caso que fuera simplemente apoyada, sería L entre 20, y si fuera con un extremo continuo, se aplica 1 entre 24, cuando se encuentran los ambos extremos continuos, se aplica 1 entre 28, y cuando se encuentra en voladizo es 1 entre 10. Esta tabla más que nada, Pero ¿cuál es la finalidad? Sí le entiendo, es un veinteavo, sí, sí, pero ¿por qué se presentó esta? ¿Cuál es el motivo de que se haya incluido en clase este cuadro que aparece en la norma? ¿Cuál es la razón de ser del cuadro? ¿Qué finalidad cumple? bueno, más que nada para obtener el valor de H. Sí, claro. ¿Puede leer el título, por favor? Claro, dice peraltes o espesores mínimos de viga no preesforzadas o losas preesforzadas según la dirección, a menos que se calcule las deflexiones. Ya, pues. O sea, ¿se da cuenta usted entonces? ¿Cuál es la finalidad que cumple este cuadro? ¿Por qué es que la norma presenta este cuadro? ¿Por qué lo hace? Bueno, más que nada para calcular el espesor del peralte H mínimo. Ya, pero claro que es, desde luego que es, sin lugar a dudas. Pero aquí está diciendo, pues, usted lo ha leído, pero no lo entiende. A menos que se calcule la Ah, deflexión. Eso está diciendo el cuadro. o sea, para evitar las deflexiones, profesor. Para evitar, no. Para Pues las para, deflexiones no las puede evitar. a ver. Mm, Mire, yo le sugiero, no tengo aquí la norma cerca, pero este cuadro se aplica para que usted pueda, cualquier persona pueda ahorrarse, ¿no?, verificar las descripciones. Porque usted puede poner menos que esto, claro que lo puede poner, por supuesto. Pero si pone menos que esto, entonces usted tendrá que verificar las descripciones, no tiene que verificarlas. Este ajá. cuadro, eh, la norma lo presenta con la finalidad de que usted se ahorre. Por eso dice, a menos que. A menos que. Eso dice, porque este cuadrito, estas líneas, están conforme lo que dice la norma. O sea, usted tiene que entender lo que dice la norma, ¿no? Porque es así, todo ingeniero tendría que entender la norma. Hay algo en común que tienen las losas aligeradas, porque las losas aligeradas pueden ser de diversas alturas, ¿no? Pero hay algo en común que tienen. ¿Qué cosas tienen en común? A ver, el espaciamiento, profesor. ¿Perdón? El E. ¿Y ese espaciamiento? No, no recuerdo bien su nombre, a ver, creo, Estos son sus apuntes de usted, ¿ah? No son, o de repente no son de usted, pues yo
Este es lo que usted ha No, profesor, presentado. ya recordé, es L del espesor de la losa. Disculpe. Cuando venga a clase, concéntrese en la clase, ¿no? Porque usted cuando trabaje, ¿no?, como ingeniero, usted tendrá que responder, ¿no? No puede acudir a argumentos como que me olvidé, ¿no? Recién me acuerdo. Tiene que tener todo presente, así fresco, todo, todo, sin excepción. Usted está en una reunión, le piden una opinión y entonces usted, aparentemente, de acuerdo con lo que estoy viendo, no estaría listo para contestar. Y eso que tiene la figura ahí delante, porque la tiene ahí delante, ¿no? Yo estoy preguntando con una figura, ¿no?, de la que usted mismo lo ha hecho. Bien. El señor Hurtado, ¿no es cierto? A ver, continuemos. Y este B sub W, ¿qué cosa quiere decir? Acá en esta expresión. ¿Para qué sirve esta expresión? ¿Cuál es la finalidad? Es para calcular la resistencia del alma del concreto, del alma de la cortante, mejor dicho. ¿De qué? Perdón, disculpe. Primeramente, el B sub W es el ancho del alma, ¿sí? Y esa expresión se usa para calcular la resistencia del alma del concreto al cortante. Bien. Muy bien. ¿Y esta que está acá? O sea, lo que pasa es que esa fórmula de ahí es, si no me equivoco, es similar a la anterior. También se puede calcular, pero hay muchas personas que lo rechazan. Pero como se encuentra dentro de la norma, también es, digamos, aceptable. O sea, esta expresión respecto de la anterior, ¿cuál es la diferencia? Ah, ¿Por qué habría de usar esta segunda y no la primera? ¿Por qué? a ver. No recuerdo muy bien, profesor. Miren, ustedes tienen que prepararse. Estos son sus apuntes. Si yo le pregunto de sus apuntes y no responden, ¿qué otra cosa podríamos hacer? Muchas gracias. ¿El señor Lipa está? Sí, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. Y en esta, ¿qué finalidad cumple esta figura? Bueno, ahí se trata de señalar dos elementos infinitesimales en una viga. Sí, muy bien, pero ¿a dónde conduce? ¿Por qué hemos tenido que hacer esta figura y señalar los elementos infinitesimales? ¿Qué finalidad cumple toda esta figura? Ingeniero, para a cada elemento infinitesimal hacerle su análisis de esfuerzos y con su respectivo círculo de Moore. Pero está bien. ¿Y cuál es la finalidad de hacerle su círculo de Moore y todo lo demás?
¿A dónde conduce todo eso? ¿Por qué se ha hecho eso? Bueno, mediante ello se calculan los esfuerzos principales, ya sea de compresión o de tracción. Bien. 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 ¿Y esta figurita por qué se ha hecho? ¿Qué quiere decir acá? Ah, no, yo le añadí esa figura para, Claro, está bien que me haya para añadido, pero señalar, sí, es para señalar gráficamente cómo aumenta, cómo varía, ¿no? El momento y la cortante en función de la ubicación de la sección, ¿no? ¿Y cómo varía? Por ejemplo, perdón. Sí, pero ya que lo ha colocado, explíqueme usted ah, cuál es la conclusión que usted podría llegar, ¿no? De colocar esta figura. Bueno, al centro se tiene lo que es la distribución de la carga. Arriba se tiene la gráfica del cortante y se puede ver en la dirección de la flecha que dice V aumenta, que significa que a medida que se acerca al apoyo, aumenta la cortante. Y en la gráfica de abajo es el de momento flector. A medida que uno se acerca al apoyo, el momento flector disminuye. Pero, Básicamente eso. ¿y eso para qué sirve? Eso que usted está diciendo que es cierto, que a dónde conduce, por qué razón es que hace ese razonamiento, ¿no? Con esos valores para acá, o sea, con esos valores de cortante y momento, uno ya puede obtener el diagrama de esfuerzo respectivo para una determinada sección. Los esfuerzos, ¿no? Para obtener los diagramas de esfuerzos. Mire, es cierto que aquí aumenta, claro, y es cierto que aquí disminuye, sin lugar a dudas. Pero esto sirve para algo porque esto es un caso particular, cuando la viga esté simplemente apoyada. Pero no todas las vigas están simplemente apoyadas, no puede ser una viga continua. Y entonces, si es una viga continua, este diagrama cambia por completo. Sí, ingeniero, porque en el ejemplo que se ve a la izquierda, esa porción de viga es una simplemente apoyada. Es para el ejemplo nomás. Claro, si es otro tipo de apoyo, ya el diagrama cambia. Y esto Pero para aquí, el caso, para el sí, ejemplo, sí. sí, y acá yo veo que dice A2 y aquí dice M. ¿Qué cosa quiere decir eso? ¿Para No, qué? no es M, es A1, el de abajo. Ah, no es M. Ah, es No, A1. es A1. Ah, A1, sí. me parece una M, ¿no? Porque está todo seguido. Bueno, muy bien. ¿Y aquí qué conclusión y para qué es que se ha incluido esta figura que se ve aquí en la pantalla? Con eso se obtienen las direcciones, ¿no? de los esfuerzos de tracción. En este caso, como es cortante la tracción diagonal, se puede ver que los FT ya no son, los FT ya no actúan en un eje horizontal, sino en un eje inclinado, ¿no? En una dirección inclinada se puede ver. Son como las pendientes de esas curvas. Esa es la dirección de la tracción en ese elemento infinitesimal. No, mire, esto y esto es el mismo punto. Es el mismo punto. Entonces aquí se han indicado los esfuerzos, ¿no? Cortantes, normales. ¿Y aquí qué cosa se ha indicado? Los esfuerzos máximos. Los esfuerzos principales.
Principales, perdón. Los Esfuerzos principales. Claro, los esfuerzos principales. Ya bien. Muchas gracias. Gracias. A ver, señor Tarazona, ¿está? Presente, ingeniero. Buenas tardes, señor Tarazona. Buenas tardes. Vamos a ver, avanzar. ¿Cuál es la finalidad de esta figura que se ve? Lo que se ha hecho es dibujar el diagrama de momentos y, por ejemplo, podemos identificar un punto de inflexión, digamos, en la parte superior del diagrama. Y podemos establecer, por ejemplo, que no podemos interrumpir, como usted dijo, repentinamente el refuerzo, entonces tenemos que ampliar un poco más, que puede ser una distancia igual a la altura útil, 12 veces el diámetro del refuerzo, o la luz libre sobre 16. ¿No? ¿Y aquí qué pasó? En la sección X que indica, digamos, si queremos interrumpir el refuerzo ahí, de la misma manera tendríamos que alargar el refuerzo de tal forma que no lo interrumpamos pues, en este punto, ¿no? ¿Usted va a alargar el refuerzo? ¿Cómo es eso de alargar el refuerzo? Perdón, ampliar, o sea, no interrumpirlo, digamos, sorpresivamente, ¿sí? En ese punto. Ya, pero aquí esta no se parece a esta, no son iguales. ¿Cuál es la explicación? ¿Hay alguna explicación para eso? Mm, Me parece que es debido a que en la parte superior es un punto de inflexión, me parece. ¿Dónde? ¿Acá? ¿Acá en X? Donde dice PI es un punto de inflexión y por eso es que no es igual. Bien. ¿Por qué? Mire, por ejemplo, aquí en losas macizas en una dirección dice 1/20, L sobre 20, ¿no? Y aquí L sobre 24. ¿Por qué es que uno es sobre 20 y el otro sobre 24? ¿Cuál es la explicación? Por ejemplo, en el primero que dice simplemente apoyado, y para el segundo es con un extremo continuo. O sea, como, digamos, las deflexiones para ambos casos serían diferentes, ¿no? Entonces, también variaría ese factor. ¿Y para qué sirve este factor? Eso es para determinar la altura de la viga, perdón, de la losa. La losa dice vigas, vigas, dice vigas, ¿no? No dice vigas o losas, ¿no? Está bien claro. Espesores mínimos Claro, de vigas vigas o losas. o losas. Claro, dice no preesforzadas, ¿no? No estudiamos preesforzado en nuestro curso, ¿no? Es otro curso.
Aquí este L. L es, ¿no? ¿Qué letra es esta? Es la letra E, ingeniero. E, ¿no? ¿Qué significa? Esa es la altura de la losa. La altura de la losa. Y esta 17, 20, ¿qué cosa es? Ah, perdón, el H es la altura de la losa y el E es el espaciamiento que existe entre la unidad de albañilería y la parte superior de la losa. Es el espesor, Es lo el mismo. espesor, el Es lo espesor, mismo. perdón. Bien, ok. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Tarazona. ¿Está la señorita Arguire? Presente, ingeniero. A ver. Buenas tardes, señorita Arguire. Buenas tardes, ingeniero. ¿Por qué? Mire, aquí dice que si Rho es menor que Rho B, ¿qué significa esto? Señorita Arguire, ¿qué significa esto? ¿Puede responder? ¿Me está escuchando, señorita Arguire? Sí, ingeniero, es la cuantía que debe ser menor que la cuantía balanceada y entonces es una sección, se trata de una falla dúctil. Continúe, ¿es lo único? Bueno, su sección es subarmada, ¿no? Ah, como dice ahí, la falla por tracción del acero. El acero alcanza la fluencia después del concreto falla por aplastamiento. Claro, el concreto falla por aplastamiento. Bueno, quien falla es el acero, ¿no? El que falla es el acero, entonces hay una falla secundaria, ¿no? Que es la del aplastamiento, porque claro, el eje neutro se va desplazando hacia arriba, ¿no? Ujú. Cuando el momento es positivo, ¿no? Bien, ¿y cuál es la finalidad de este denominado método simplificado de coeficientes? Dice, ¿para qué sirve este método? Bueno, se aplica para el diseño de vigas continuas y losas armadas en un solo sentido. Sí, se aplica, está bien, pero yo le estoy preguntando qué finalidad cumple, ¿no? Le pregunto qué finalidad cumple y usted me dice que se aplica, ¿no? ¿Cuándo se utiliza este método? ¿Y por qué es que se utiliza? ¿A dónde conduce? ¿No? Esa es la pregunta. No, se aplica para las vigas y, y, Bien, gracias. Esta figurita, por qué ha hecho usted esta figura? ¿O por qué la ha tomado? ¿O el profesor por qué lo hizo? ¿Qué finalidad cumple?
Es para llegar al momento resistente positivo de la sección y de una sección de una viga T. Viga T. ¿Esta es una viga T? Así. No, no es una viga T. Si la sección de compresión es rectangular. La forma será de T, es un sofisma. Si C está aquí, si C define una zona en compresión rectangular, esto es rectangular. Aparentemente será una T, es una aparente, pero no es una T. ¿Y aquí qué pasó? La pregunta es la misma. ¿Qué pasó? O sea, antes se midió del borde superior y ahora se mide desde el borde inferior. ¿Por qué? Eso pasa cuando el C es grande y entonces en ese caso sería 15 centímetros. El C es grande. ¿Y cómo es eso Y de que el C es grande? ¿No? o sea, en la primera parte es porque el C es mayor que 0.15, entonces ¿El C es mayor? ¿Sí? ¿Es mayor? Entonces, ¿segura? Mire lo que dice acá. Dice menor, ¿no? Menor. Que esto tiene que ser menor. No dice mayor. así, menor. Ya, y Y aquí la pregunta es ahora, ¿qué pasó acá? ¿Por qué es que se muestra esta figura? porque se aplica para el acero negativo, para el máximo momento resistente negativo de la sección. Ya, Y en la de arriba es para positivo. ya bien. Oh, bien, bien. 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 Muchas gracias. ¿Está el señor Ayora? Ayora Suárez. Ya salimos bien. Vamos a clase. Bien, vamos a continuar con nuestras clases. Iniciamos el estudio de las columnas. Dice estudio de columnas. Y vamos a tratar la compresión y la flexión, ¿no? Y vimos los diversos tipos de columnas, ¿no es cierto? Y las diversas denominaciones, dependiendo de la forma de las columnas, de las cargas, de la esbeltez, ¿no? Diversas denominaciones que podíamos atribuir a las columnas. Estudiamos también la resistencia de columnas cortas, de pequeña longitud, quiere decir eso, ¿no? Cargadas axialmente. Las columnas cortas, ojo, esto de cortas no es algo, pues, es algo bien definido, ¿no? Lo opuesto de las columnas cortas son las columnas largas, ¿no es cierto? Y las columnas largas van a fallar por pandeo. No estamos estudiando ese tema. Estamos estudiando el tema de columnas cortas. Y este término, corta y larga, ya ustedes lo conocen, de resistencia de materiales, ¿no es cierto? Porque las columnas largas van a ser estudiadas de otra forma, tendrán que ver las ecuaciones de Euler, ¿no? Y las restricciones que tienen en los extremos, las columnas. Aquí estamos estudiando columnas cortas, en donde
La falla no va a ser por pandeo, no va a ocurrir falla por pandeo. Estamos bien seguros que eso no va a ocurrir. Determinamos, presentamos el concepto de centroide plástico. ¿Cómo se hallaba el centroide plástico? Las simplificaciones que se hacen cuando se trata de hallar el centroide plástico. Por ejemplo, aquí se despreciaba la influencia del acero, ¿no es cierto? AST, entonces A sub G no se da y A sub G B por H. Y ese es el único cambio que hay. Y aquí se factorizó porque si ambos están en influencia, puede factorizar F sub Y. Y aquí también ya se eliminó AST, ¿no es cierto? Y A sub G se reemplazó por B por H, ¿no? Porque A sub G es el área total de la sección, total. Luego presentamos el concepto de centroide plástico que se necesita cuando las áreas del acero en tracción son diferentes. Es diferente del área de acero en compresión. Entonces, se necesita, ¿no?, el centroide plástico. Claro, cuando estas dos áreas son iguales, el centroide plástico va a coincidir con el centro de figura. Luego estudiamos el comportamiento de una sección solicitada por una carga excéntrica, porque la carga excéntrica implica carga axial, ¿no es cierto? Y más momento. Entonces se reemplazó la carga, esa combinación de momento con carga axial, se reemplazó por una sola carga con una excentricidad E, en donde E es la relación entre M y P, Mn y Pn. Y se estudió esta sección. Cómo se deforma, los esfuerzos que se generan en una sección, esto es en una sección genérica, ¿no? Y se aceptó que podía reemplazarse, ¿no?, una distribución, digamos, real por una distribución uniforme propuesta por el señor Whitney, ¿no? Y creo que, recuerdo que les anticipé lo mismo que sucedió cuando yo fui alumno, ¿no?, hace un montón de años, que hasta ahorita ustedes pueden ver que no hay ninguna diferencia entre una columna y una viga, ¿no? Absolutamente ninguna, ninguna. Hasta acá no hay ninguna diferencia. La diferencia se va a ver acá, ¿no?, en donde hay las fuerzas que actúan sobre la sección. Sobre la sección actúan T, C sub C es la reacción, C sub S es la reacción, ¿no es cierto? Y P también actúa. Entonces acá hay esta fuerza. Si esta fuerza no hubiera, esto sería una viga. Esto sería una viga, ¿no? Pero hay esta fuerza, entonces es una columna, porque además de las fuerzas internas que ya conocemos, resulta que hay una fuerza P sub N que tiene una excentricidad, ¿no? Claro, P sub N combinada con la excentricidad significa que hay compresión y flexión, ¿no es cierto? Flexión. El producto PN por E es un momento. Entonces hay una flexión. Entonces esta flexión se reemplaza por una carga con una cierta excentricidad, ¿no?, para que todos asociemos, ¿no?, los conceptos que hemos aplicado, que hemos aprendido en la flexión con la compresión, ¿no?, con la flexo-compresión. Ustedes podrían preguntar, entonces, la fuerza axial, ¿no?, nominal resistente es la suma de estas fuerzas, ¿no es cierto? Es la suma. Claro, P sub N es igual a C sub C más C sub S menos T sub S, ¿no es cierto? Este es un equilibrio de fuerzas, ¿no? Este es un equilibrio de fuerzas en la que T sub S ha estado en el primer miembro y ha pasado al segundo miembro, ¿no? Entonces ocurre algo curioso, ¿eh?, curiosísimo, y es que una columna va a resistir una carga P sub N, ¿y cómo la resiste? Con C sub C y C sub S, pero resulta que T sub S, lejos de ayudar,
reduce, ¿no? Porque C sub C más C sub S se ve disminuido por T sub S. ¿No? Eso es algo bien interesante, interesantísimo. La tensión no está ayudando, ¿no? Lo que sí ayudan a soportar P sub N es C sub C y C sub S, pero T sub S no. T sub S lo que va a tomar es el momento, ¿no es cierto? Y el momento M sub N es Pn por E. Entonces, se toma momento, se toma momentos con respecto Mn es P sub N por E. A ver. Miren, E sub E es la distancia entre P sub N y este punto, que es el centroide plástico. O sea, los momentos se toman con respecto al centroide plástico, ¿no? Con respecto al centroide plástico. P sub N, su momento es con respecto al centroide plástico. Ojo con eso. Muy importante. Muy importante. O este momento, Mn, es P sub N por E, pero Mn es C sub C por un brazo, C sub S por otro brazo, y P sub S por otro brazo. Estos tres términos son, esto es consecuencia de los esfuerzos de compresión, ¿no es cierto? Porque C sub C, C sub S y T sub S son la resistencia de la columna, ¿no es cierto? De la sección de la columna. Y entonces C sub C es la resultante de las compresiones. C sub S es la resultante de las compresiones en el acero en compresión a prima sub S. Y T sub S es la resultante de las tracciones en el acero a su vez. A su vez es un acero que está en tracción. Y A' a su vez es un acero que está en compresión. Entonces, si estos términos, estos tres, lo reemplaza acá, ¿no es cierto? Tienen, ahí está, C sub C, C sub S y T sub S. Y este no está ayudando, mírenlo bien, ¿eh? Porque ellos dos, entre ellos dos, quieren vencer a él, ¿no es cierto? Entre ellos dos. Pero este está en contra, ¿no? Este suma, pero él resta. Bien interesante, ¿eh? Bien interesante, ¿no? Claro, es desfavorable, ¿no? Sin duda, ¿no? Pero es que este a su vez, él va a ser bueno para tomar los momentos, ¿no es cierto? Aquí está a su vez por F sub S, mira, a su vez por F sub S, por su brazo, ¿no? Y a prima S, F prima sub S por su brazo. Y las compresiones por su brazo. Y ahí todas son positivas, ¿no? Positivo, 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 ¿no? Todos son positivos, ¿no? Entonces, miren, P sub N por E, ¿no es cierto? Este momento, ¿qué signo tiene? Horario, ¿no? P sub N por E, horario, ¿no es cierto? Y todo lo demás son antihorarios. C sub C por este brazo, antihorario. C sub S por este brazo, antihorario. T sub S por este brazo, antihorario. Antihorario, o sea, todos están en contra de P sub N por E. Aquí la pregunta es bien interesante. Miren, la fuerza axial P sub N no debe exceder la resistencia máxima a carga axial, claro. Porque P sub N, en la medida que P sub N se acerque, ¿no? Está. P sub N se acerque a la sección, porque P sub N puede ser cero, ¿no es cierto? Este E puede ser cero. Si este E es cero, entonces estamos en el caso anterior, ¿no? Estamos por acá, ¿no? Estamos por acá. ¿Listo? Aquí está, acá estamos, ¿no? Acá estamos. En esta zona estamos. Tienen cuidado con eso, ¿no? Porque las expresiones son aplicables, pero dentro de ciertas zonas de la columna. Y esas zonas van a depender de la excentricidad, ¿no? De la excentricidad.
y de las ecuaciones, por supuesto, ¿no? De los valores, ¿no? Entonces aquí tenemos P sub n y tenemos M sub n, ¿no es cierto? Y todas son, digamos, este es C, ¿no es cierto? Punto 85, F' C a B es C. C por su brazo es D segunda menos A media. Luego, C sub S, ahí está C sub S. Por su brazo es D segunda menos D prima. Y T sub S, ¿no? Por su brazo es D menos D segunda, ¿no? Entonces tenemos C sub C, C sub S y T sub S. C sub C, C sub S y T sub S, ¿no? Esta es la figura, ¿no? La figura ayuda mucho, ¿no es cierto? Los momentos de C sub C, de C sub S y de T sub S son contrarios a la aguja de reloj. Y el momento de P sub N es a favor de la aguja de reloj. Eso es muy importante, muy importante. Los esfuerzos, tanto en el área de acero en compresión como en el área de acero en tracción, falta un superíndice, ¿no? Respectivamente, se pueden determinar aplicando las relaciones de deformación, porque el esfuerzo en el acero en compresión es su deformación por E. Esto es resistencia a materiales, ¿no es cierto? El acero en tracción, su deformación por E. Por E sub S, ¿no? Porque este es acero, ¿no? Este es un acero. Este es el acero en compresión y este es el acero en tracción. Este esfuerzo es del acero en compresión y este esfuerzo es del acero en tracción. Y ninguno de ellos debe superar a F sub I. Hay que chequear esto, ¿no? Hay que chequear, ¿no? Porque, ¿por qué les digo eso? Porque esto como es una expresión analítica, esto puede dar cualquier cosa, ¿no? Puede dar, arroja un valor. Pero ustedes tendrían que ver si es aplicable o no es aplicable, ¿no? Porque en el diseño de columnas no es como el diseño de vigas. Y por eso dice, mire, la magnitud de F'S ni de F sub S, ninguno de los dos debe exceder a F sub Y. Está prohibido, ¿no? Está prohibido eso. Y luego presentamos las formas en que pueden fallar las columnas. Las columnas tienen, digamos, considerando la deformación del refuerzo en el borde a tracción, ¿no? La sección está sujeta a ciertas condiciones de falla. La falla de tracción por fluencia del acero en el borde a tracción. O sea, esto nos acerca bastante al comportamiento de una viga, ¿no es cierto? La falla de compresión por aplastamiento del concreto en el borde a compresión. Y la falla balanceada. La falla balanceada se presenta cuando ocurre simultáneamente, ¿no? La falla en tracción, ¿no? O sea, el acero, y en compresión, el concreto. O sea, en una columna también hay los tres tipos de falla que en una viga. Claro, lo que ocurre es que en una columna, a diferencia de una viga, hay una carga axial, ¿no es cierto? O sea, hay otro parámetro. Hay otro parámetro adicional. Entonces, si P sub n es la carga axial y P sub n es PNB, es la carga correspondiente a la falla balanceada, entonces usted tiene que comparar. P sub n es menor que PNB. PNB es la carga balanceada, ¿no es cierto? Entonces, si PN es menor que PNB, la falla de la columna es por tracción. Si ambos, si son iguales, entonces la falla de la columna es balanceada. Y aquí, si P sub n es mayor que PNB, entonces la falla es de compresión, ¿no? Es la falla de una sección, por supuesto. ¿Tienen ustedes alguna pregunta? En todos los casos se cumple la compatibilidad de deformación, ¿no? En todos los casos. Ahora veamos la falla balanceada en columnas de sección rectangular.
Entonces, aquí comenta que al aumentar la excentricidad ocurre la transición desde una falla de compresión hasta una falla de tracción. Claro. Miren, al aumentar la excentricidad ocurre la transición desde una falla de compresión hasta una falla de tracción. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver. ¿Qué significa esto? Hay que entenderlo, ¿no? Mire, esta es una planta, ¿no es cierto? Y esta es una elevación. Aquí lo vamos a ver mejor, mucho mejor. E, para una misma carga, esta carga puede ser constante, ¿no es cierto? Entonces, sin embargo, E varía, ¿no? Puede variar, ¿no es cierto? Entonces, esta carga, si E disminuye, la carga se acerca a la columna, ¿no es cierto? Y el colmo sería que E sea cero, entonces este señor está acá. Entonces, cuando esta carga esté aplicada en el centroide plástico, la viga, la columna, perdón, fallará por compresión, ¿no es cierto? Porque, sin duda, ¿no es cierto? PN está allí, en el centroide plástico, entonces esta es la resistencia de la columna, de la sección, ¿no es cierto? A una fuerza axial, porque E es cero. Pero E puede crecer, ¿no es cierto? E puede crecer 1 metro, 2 metros, y entonces P sub N disminuye, por supuesto, ¿no? Pero puede fallar con esa carga, ¿no es cierto? Entonces, cuando la excentricidad sea cero, la falla va a ser por carga axial, pero cuando la excentricidad crezca, puede ser por flexión, ¿no? Entonces, hay una falla balanceada, ¿no es cierto? Hay una falla balanceada intermedia, ¿no? Intermedia. Hay un E balanceado, por supuesto. Entonces aquí ya retornamos, ¿no? Si P sub N es la carga axial y PNB es la carga axial correspondiente a la falla balanceada, entonces PN, cuando PN sea menor que PNB, la falla es por tracción. Cuando PN coincida con PNB, es la falla balanceada. Y cuando sea PN mayor que PNB, la falla es de compresión. Claro, cuando PN sea mayor, el colmo sería pues que esto sea tan grande que la excentricidad sea nula, ¿no? Y entonces la falla es por carga axial y por supuesto de compresión. Lo que pasa es que cuando la falla sea por compresión, ¿no? Axial, entonces ya esta expresión, por ejemplo, va a ser diferente, ¿no es cierto? Esta expresión va a ser diferente, porque si la carga es axial, entonces vamos a usar una expresión que hemos presentado anteriormente, ¿no es cierto? Estas, para columnas con estribos, para columnas con refuerzo en espiral, son diferentes, ¿verdad? Son diferentes. No, aquí no hay excentricidad, no hay nada de eso, ¿no es cierto? Absolutamente nada. Es carga axial. Una columna va cambiando su forma de fallar a medida que crece la excentricidad. Entonces ya tenemos que hay hasta 3 tipos de fallas en columnas, ¿no? Entonces, estudiamos la falla balanceada. La falla balanceada va a ocurrir cuando, ¿no? Como ustedes ya saben, ¿no? Cuando el acero en tracción alcanza su deformación de fluencia y el concreto su deformación última, es la falla balanceada, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, se cumple esta expresión, ¿no? Que C sub B balanceado es a D como epsilon sub U es a epsilon sub U más epsilon sub U, ¿no? Esta es la semejanza de triángulos, ¿no? La semejanza de triángulos, ¿cierto? O acá creo que hay una figura que ayude a entender eso. A ver. Entonces, en este caso, este sea,
¿no es cierto? Acá hay un error mecanográfico, ¿no? Esto es E, ¿no? Porque esto es una deformación, ¿no es cierto? E mayúscula, E sub S, ¿no? Porque esta es una deformación de fluencia. Todas estas son deformaciones. Esta es una semejanza de triángulos, ¿no es cierto? Y aquí este es epsilon sub y, entonces epsilon sub y es f sub y sobre e. Y aquí aclara que es 2 por 10 a la sexta. Entonces reemplaza 2 por 10 a la sexta, aquí le sale 6.000, sube, aquí también es 6.000, ¿no es cierto? Y tiene esta expresión, y despeja C sub b, D lo pasa al segundo miembro. Y luego multiplica ambos miembros por beta sub 1, y beta sub 1 por C es A, balanceada en este caso. Entonces beta sub 1 afecta a esta relación 6.000 sobre 6.000 más F sub y multiplicado por D. Bueno, si ya, digamos que ya determina así, ¿no es cierto?, A sub B, entonces ya puede hallar PNB también, ¿no es cierto? Porque PNB obedece a esta relación y A sub B ya la conoce aquí, ¿no es cierto? Y también puede hallar MNB, sí, porque ya conoce PNB, aquí está, y conoce los términos de esta expresión, todos, ¿no es cierto? Todos. De segunda a medios, todo lo conoce. Y claro, tiene que tener cuidado de que F'S nunca supere a F sub Y, es una limitación, ¿no? Una limitación. No debe superar a F sub Y. Está prohibido, la norma no lo permite. De segunda, ya lo saben ustedes, que es la posición del centroide plástico. ¿Ustedes tienen alguna pregunta? Miren, a diferencia de las vigas, en el caso de columnas, no es tan sencillo el diseño de una columna, ¿no? No es tan sencillo. El diseño de una columna es casi como un tanteo, ¿no? Casi como un tanteo. Entonces, hay expresiones, esta es una expresión analítica, ¿no? Que aparece, ¿no? en el libro de Nahui, ¿no? Esta es una expresión analítica, válida, por supuesto, pero es bien complicada, ¿no es cierto? Es bien tediosa, se convierte en un trabajo de tanteos, ¿no? Tantear de prima y tantear D, y luego hallar un P sub n y comparar con el P sub n, ¿no? Y la intensidad real, digamos, ¿no? Entonces, es trabajosísimo. Y acá se ha introducido un factor M, ¿no? Que es la relación entre F sub Y y 0.85 F' sub C. Y como en algunos casos se considera el desplazamiento del área de acero, ¿no? Del concreto por el área de acero en compresión, se usa también M-1, ¿no? Y esa es la razón que aparezca acá un M', ¿no? Que es M, pero -1, porque se ha retirado el área de acero, ¿no? No puede quedar hueca, ¿no? Entonces hay Rho y Rho'. Es un procedimiento casi diría yo, de tanteo, ¿no? Entonces, una manera de estudiar las columnas, una columna, es construir su diagrama de interacción, ¿no? Su diagrama de interacción. ¿Qué cosa es un diagrama de interacción? Es un diagrama que se construye a partir de dos ejes coordenados, ¿no? Sobre el eje de abscisas lleva el momento resistente de la sección y sobre el eje de ordenadas la carga axial resistente de la sección. Y entonces, si conoce la abscisa y conoce la ordenada, puede llevar, ¿no? ambos magnitudes y determinar puntos de la curva de resistencia, ¿no es cierto?, de una columna, la carga axial sobre el eje de ordenadas y el momento sobre el eje de abscisas, ¿no?
van a ser dos ecuaciones diferentes. La zona en compresión va a tener un tipo de ecuación y la zona en tracción va a tener otro tipo, ¿no?, de falla. Son diferentes. Y claro, va a haber un punto de intersección, sí, que es común a ambas fallas, ¿no? Este punto se denomina falla balanceada, ¿no es cierto? Falla balanceada, porque en este punto falla la columna por compresión, ¿no? Y acá también por tracción, porque aunque parezca mentira, pero una columna puede fallar por tracción, ¿no es cierto? Puede fallar por tracción, por el acero, por supuesto. Y, claro, se va a determinar unas ecuaciones, ¿no es cierto?, que son válidas hasta este punto nada más. Entonces, acá, toda esta zona indica falla por compresión, ¿no es cierto? Y toda esta zona indica falla por tracción. Entonces llega a un punto y aquí a la derecha ya no sirve, se elimina esta zona de la curva, acá también se elimina, ¿no es cierto? Y nos queda una curva, ¿no?, que en realidad son dos curvas, ¿no es cierto? Y aquí en este punto común a los dos tipos de falla, aquí es la falla balanceada, ¿no? Balanceada de la columna que estamos estudiando. Estas son expresiones simplificadas, ¿no?, que todavía aparecen en los libros, ya no se usan, pero todavía aparecen en los libros. Son válidas, ¿no? Si quiere hacer una solución analítica, tiene que usar este. Estas son deducidas por el señor Whitney. Entonces ahora vamos a presentar lo que se llama diagrama de interacción carga-momento, ¿no? Entonces explicamos que, de acuerdo a lo expuesto, se deduce que la capacidad de las secciones de concreto armado para resistir cargas de fricción y cargas axiales combinadas, ¿no?, que ocurran simultáneamente, se puede expresar por medio de los diagramas de interacción fuerza-momento, ¿no? P, M. P es carga axial y M es momento flector. Aquí está, ¿no?, el diagrama de interacción. Este es un diagrama genérico, ¿no es cierto? Genérico. Este diagrama se puede y se debe construir para todas las columnas, cada una de ellas, ¿no? Es un edificio. ¿Cómo se construyen estos diagramas? Para una columna. Este es de una columna, nada más. Aquí tenemos un eje de abscisas, ¿no es cierto? Sobre este eje de abscisas se llevan los momentos resistentes de la sección. De una sección es esto, de una sección. No de una columna, de una sección. Entonces, sobre el eje de abscisas se llevan los momentos resistentes, ¿no?, de la sección. Y sobre el eje de ordenadas se llevan las cargas axiales que puede soportar la sección. Entonces, esto corresponde a una columna, ¿no es cierto? Y se van a determinar puntos, ¿no?, puntos de esta denominada curva de interacción. A esto se llama curva de interacción. Es un diagrama, ¿no es cierto? Pero son curvas, ¿no es cierto? Son curvas. Entonces, vamos a construir esta curva, que acá vemos que tiene sectores, ¿no? Sectores. Vamos a conocer, ¿no?, los sectores para poder construirlo. A ver, veamos, ¿eh? Hay puntos sobre el eje de ordenadas, ¿no es cierto? Estos puntos sobre el eje de ordenadas se pueden estudiar cada uno de ellos cuando M sea 0, ¿no es cierto? Cuando M sea 0, se retorna acá y todas las cargas están sobre el eje de ordenadas, nada más, ¿no es cierto?
porque el momento es cero. Aquí tenemos una carga P sub 0 nominal, ¿recuerdan, no? P sub 0. P sub 0. A ver. P sub 0. P sub 0, ¿no? A ver. Aquí está. El comienzo está, ¿no? Ahí está. Este, P sub 0. P sub n. Ahí está P sub 0, ¿no? Ahí está P sub 0. P sub 0, ahí está. 0.85 es más C, el área bruta, menos el área de acero, más área de acero por F sub Y. Eso es P sub 0. Dice, ¿se recuerdan que el P máximo es 0.80 de P sub 0, ¿no? Ya hemos dicho eso. Y este P sub 0 está conformado por la resistencia de la sección de concreto y la resistencia de la sección de acero. P sub 0. Claro, este P sub 0 es cuando no hay excentricidad, ¿no es cierto? Descarga axial. Vamos a poner y vamos a ver que en el gráfico están todos los conceptos que hasta este momento hemos aprendido. Ahí está P sub 0, ¿no? P sub 0. Luego hay un Pn máximo, que es una fracción de P sub 0, ¿no es cierto? Hay un Pn máximo, ahí está. En el caso de columnas, este punto. En el caso de columnas con estribos, este punto es 0.80 de P sub 0, ¿no? Este punto es 80% de P sub 0. P sub 0 es 0. Si las columnas tienen refuerzo en espiral, entonces ese P sub n es 0.85. Mejor, ¿no? Este es mejor, ¿no es cierto? Es más alto que 0.80. Porque P sub 0 es el mismo. Entonces, aquí tenemos P sub n máximo, ¿no? Y este es phi Pn máximo. O sea, este valor lo multiplica por phi y tiene esto. Phi es menor que la unidad, ¿no? Para columnas puede llegar a ser 0.70 en alto, ¿no? Bien bajo, perdón. Luego, esta zona va a corresponder, ¿no es cierto?, a una falla, vamos a decir, a una carga de falla de igual magnitud, ¿no? O sea, esta ordenada es constante, ¿no? Luego, nosotros vamos a deducir expresiones para estos puntos, ¿no? De la curva, por supuesto, ¿no? Vamos a construir esta curva, ¿no? Con puntos, ¿no es cierto?, que son las combinaciones de resistencia de la sección PM, ¿no? PM. Cómo resiste la sección PM. Por eso es que aquí ustedes pueden distinguir, acá hay un punto genérico que se llama MN, porque es una abscisa, y PN, porque es una ordenada. Y podemos construir, ¿no?, estos rayos, ¿no?, que empiezan en el origen y que están construidos con la relación E, ¿no?, como abscisa horizontal y 1 como ordenada, ¿no? O sea, esto tiene una inclinación, ¿no es cierto? Inclinación, porque MN dividido PN es E, ¿no es cierto? MN dividido PN es E, por definición de estática. Entonces, este es un punto genérico de la curva, un punto genérico. Al menos entre este punto y este punto es un punto genérico. MN es su abscisa, ¿no es cierto? Abscisa, y PN es su ordenada, ¿no es cierto? Ordenada. En este caso, este punto genérico, ¿no?
Respecto a este punto genérico, tenemos este rayo, que es la relación entre E y 1, ¿no es cierto? O sea, esta inclinación es variable, porque E también va a ser variable, ¿no es cierto? ¿Hay un E mínimo? Sí, hay un E mínimo, entonces usted va a poder construir un rayo, ¿no? Un rayo, ¿no es cierto? Porque empieza en el origen, intersecta estas curvas y allí ya avanza horizontalmente, ¿no es cierto? Luego aquí nos están diciendo que, que hay un E balanceado, ¿no es cierto? Que este E balanceado corresponde a este punto, en donde este punto tiene como abscisas, ¿no es cierto? N balanceado y como ordenadas Pn balanceado, ¿no? Está allí. Entonces, si usted tiene Mn, ¿no? Abscisa y Pn ordenada, entonces esta inclinación de la barra, ¿no? Es posible construirla, pues, ¿no es cierto? Es posible construirla. Porque usted tiene Mn y PNB, ¿no? Y si usted divide Mn entre Pn, le va a dar E balanceado, ¿no es cierto? Entonces, ¿para qué sirve este rayo? Para que a partir de este punto a la izquierda, la falla sea por compresión, y a partir de este punto a la derecha, la falla sea por tracción. Y cuando la falla ocurra en B, será, ¿no? Balanceada, ¿no es cierto? Balanceada. Entonces, estamos ya reconociendo que es posible dibujar diagramas de interacción, ¿no? Basado en la resistencia de la columna a la flexo-compresión. ¿Hay alguna pregunta? Antiguamente, esta zona del diagrama se consideraba recto, hace muchos años, ¿no? Y ya no, ya se ha reconocido que aquí no es recto, no hay nada recto, es curva, completamente curva. Ahora bien, entonces ya podemos y sabemos que podemos hacer una curva de interacción, ¿no es cierto? Ya sabemos eso. Pero esta curva de interacción la hemos expresado en función de Pn, ¿no es cierto? De Mn, Pn, ¿ok? Acá hay una pequeña falla, ¿no es cierto? Pero finalmente la curva va a tocar a al rayo de esta figura, ¿no? Porque empieza del centro, porque usted, si B es de falla balanceada, como dice acá, entonces usted el origen lo une a B y lo prolonga, y entonces ya usted está conociendo una falla balanceada, ¿no es cierto? Balanceada. Falla balanceada es que falla en el concreto y el acero simultáneamente. Y acá usted puede tener para excentricidades cada vez menores, ¿no? Ciertas formas de hallar Pn máximo, phi Pn máximo, ¿no es cierto? Pero si las excentricidades son mayores, entonces va a invadir esta zona, ¿no? Va a invadir esta zona. Este punto de transición entre un tipo de falla y otro tipo de falla se llama falla, la transición de la falla por compresión a la falla por tracción. Son dos tipos de fallas. Y una tercer tipo que es la balanceada, ¿no es cierto? Y claro, para cualquier columna usted puede construir esta curva, ¿no es cierto? Y debe construir. Este es Pn máximo, esta es la
intersección de PN máximo con este rayo que nos da la excentricidad mínima, ¿no es cierto? Después tenemos esta zona, que es una zona crítica, digamos, ¿no? En la que la ecuación de Whitney no es conservadora. Acá sí es conservadora, ¿no? Porque la real está por encima, ¿no es cierto?, de su ecuación de Whitney. Acá estudió columnas también. Tenemos un momento balanceado y una carga axial balanceada. Entonces podemos tener para cada columna dos curvas. Es una curva, ¿no? MNP, y esta de acá es otra curva. MN, phi, MN, phi, PN, ¿cierto? Ahí está. Phi, MN, phi, PN. ¿Alguna pregunta? Bien. Vamos a pasar lista. Vamos a pasar lista. A ver, presten atención a la lista. El señor Alvarado Tenorio Diego. Presente, ingeniero. Álvarez Velázquez Jr. El señor Álvarez Velázquez. La señorita Arguire. Presente, ingeniero. El señor Ayora. Barrios Arroyo. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Caucho Sanjasi. Chagua. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. La señorita Contreras. Señor Guanilo. Señor Guevara Ponti. Presente, profesor. Guamán Yaranga. Huaraca Alejo. Hurtado Cucho. Presente, profesor. Linares Suico. Presente, ingeniero. Lipa Mamani. Presente, ingeniero. Matius Miranda. Morocco Quispe. Presente, ingeniero. Paredes Artica. Quiroz Castillejo. Presente, ingeniero. Rojas Nicasio. Santos Villena. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Tarazona Lastra. Presente, ingeniero. Yauri Quispe. Vamos a revisar esta lista. El señor Yauri Quispe. Rojas Nicasio. Paredes Artica. Presente, ingeniero. Matius Miranda. Huaraca Alejo. Guamán Yaranga. Juanilo Rivera. La señorita Contreras. Caucho Sanjasi. Ayora Suárez. Álvarez Velázquez. Nadie más. Bien. Bien. Vamos a construir un diagrama de interacción, ¿no? Miren, para cada columna, estimados alumnos,
para cada columna, es posible construir su diagrama de interacción, ¿no es cierto? El diseño de columnas, prácticamente, es un tanteo. Porque no tiene expresiones como en vigas, para hallar un área de acero y esas cosas, no. En columnas no se puede hacer eso. En columnas lo que usted tiene que hacer es asumir, escuchen bien, ¿eh? Asumir un área de acero y construir su diagrama. Ahí está, construir este diagrama. ¿Qué diagrama es este? Es un diagrama de interacción, porque esta curva nos indica las combinaciones de carga axial y momento que la columna puede soportar. Cualquier combinación de carga, miren, que esté acá en este espacio, ¿no? Dentro del área, ¿no es cierto? Dentro del área. Dentro de esta área. La columna lo acepta. Si usted encuentra una combinación de carga con momento por acá afuera, la columna no lo acepta. No lo acepta. Es más, tanto la carga axial como el momento se afectan con un factor phi. Entonces usted debe y puede y debe hacer dos diagramas. Un diagrama, ¿no es cierto?, como este, y otro diagrama de fuerzas y momentos, se llaman reducidos, no reducidos. Se ve, ¿no es cierto? Porque phi es menor que la unidad. Entonces, estos son diagramas de cargas axiales y momentos reducidos. Este es el diagrama que vale, porque el otro es solamente referencia, nada más, ¿no? Solamente referencia. Pero el que vale es este que lleva el phi, ¿no? Entonces, usted puede construir para cada columna que usted invente, ¿no es cierto?, un diagrama. Entonces, en este diagrama se distinguen puntos importantes. Por ejemplo, se distingue este punto. ¿Qué pasa en este punto? El momento de la sección está definido. ¿Y la carga axial cuánto es? 0. En este punto está sobre el eje de abscisas. No hay carga axial. Sí hay momento flector, claro, por supuesto que hay. Pero carga axial es 0. Entonces aquí en este punto la columna es una viga, ¿no es cierto? Porque solamente soporta momento, nada más. P es 0. Entonces una viga, señor. Es una viga, por si acaso. Es una viga. Y así como tiene su MN, tiene su phi MN, o sea, es una viga. Es interesante. Todas las combinaciones que se puedan colocar en este eje son vigas, parecen columnas, pero no lo son. Porque un elemento que está vertical, con solamente el hecho de estar vertical, no va a ser columna, ¿no es cierto? No. ¿Acaso porque está vertical no puede ser viga? Sí, podría ser viga. De eso se encarga el diagrama, para eso está el diagrama, para que no nos engañen. Esto no es una columna, señor, esto es una viga, miren. No tiene puntos por acá, entonces no es una columna, es una viga. Porque MN y phi MN únicos existen en este eje de abscisas. ¿Hay una excentricidad balanceada? Sí, será este punto, ¿no es cierto?, en donde la falla es balanceada, porque de esta línea hacia la izquierda, este es un rayo, ¿no? Este rayo, ¿cómo se obtiene? Se traza desde el origen y pasa por el punto de falla balanceada y se prolonga. Listo, se prolonga. Y este es el punto de falla balanceada. Entonces, si este es el punto de falla balanceada, cuando haya puntos por debajo, ¿no es cierto?, por debajo,
de esta línea, entonces la falla será por tracción. Porque miren, aquí dice E sub B, ¿no es cierto? Y M ¿qué cosa es? Esta distancia horizontal, así, esta distancia horizontal, ¿no? ¿Y P qué cosa es? Esta distancia vertical. Entonces, si usted relaciona MN versus PN, ese es el ángulo, este ángulo, ¿no es cierto? Este ángulo. Y entonces quiere decir que todas las columnas cuyas fallas estén a la izquierda de B tienen falla por compresión. Y todas las columnas que tengan falla a la derecha de B, ¿no? A la derecha de MNB, su falla es por tracción. O sea, aquí lo está indicando. Los elementos que tengan falla balanceada estarán ahí, pues en estos dos puntos, ¿no? Si la falla es por tracción, van a estar por acá, debajo, por acá. Si la falla es por compresión, van a estar por acá, ¿no? Aquí mostramos las características de los diagramas, ¿no? de formaciones para ciertos puntos de la curva de interacción, ¿no? Por ejemplo, aquí miren P sub 0. ¿Cómo falla la columna aquí en P sub 0? Sí, porque no hay momento, ¿no? No hay momento, es carga axial pura. Entonces, este diagrama de formaciones es constante, ¿no? Después aquí tenemos otro punto importante. Cambia, mire, una curva y otra curva. Entonces, aquí en este punto, el acero está fallando por fluencia y el concreto su deformación máxima última. Quiere decir que esta es una falla balanceada, ¿no es cierto? Porque está fallando el acero y el concreto simultáneamente. Y aquí, en estos puntos por debajo de C, ¿qué está pasando? ¿No? Las fallas es por tracción, ¿no es cierto?, ¿no? Del acero, y entonces la falla va a conducir, va a ser de tipo, se va a acercar a una viga, tanto así que cuando alcanza este punto, la carga axial es cero y el momento es, en este punto la columna es una viga, se porta como una viga. Muy bien. Entonces, el día miércoles vamos a tener una práctica que va a empezar, ¿no?, a la hora de práctica y van a entregarla a ustedes más tarde, ¿no? Prácticamente es una práctica domiciliaria, ¿no? Y van a construir un diagrama de interacción, ¿no? Un diagrama de interacción. Nosotros vamos a estar presentes en el seminario, ¿no?, que va a conducir y servir para que ustedes reciban su práctica del día miércoles y la entreguen ese mismo día en la tarde, ¿no?, en la noche. Esta es nuestra última semana de clase, como seguramente ustedes saben, ¿no? Y hoy día es la última oportunidad que ha habido para que algunos de ustedes presenten, expongan, ¿no?, sus apuntes, como hemos pedido, ¿no? Que por supuesto van a conducir a una nota, ¿no? Y como ustedes han podido darse cuenta, les ha preguntado de sus propias notas de clase. Y yo les recomiendo que lean sus notas de clase, las entiendan, porque a veces yo pregunto y ustedes contestan, pero contestan con otra pregunta. Y eso no está bien. Ustedes tienen que responder, ustedes tienen que saber. Ustedes se están preparando para ser ingenieros y los ingenieros no preguntan, los ingenieros responden. Cuando les preguntas, responden. Entonces, desde ahora prepárense para eso. Muy bien. Vengan el día miércoles entonces a su seminario y a su última práctica de este ciclo 2021-2022, ¿no? Ingeniero. ¿Sí?
Sí, le escucho. Una consulta. Sí. Entonces, según el diagrama, digamos que en una columna, en teoría, puede fallar tanto por falla dúctil como falla frágil. Claro, sí, eso es cierto, por supuesto. Eso es una buena observación, claro. Mire, si por ejemplo, su columna de usted tiene una columna, ¿no? Con una cierta cantidad de varillas, ¿no? En la sección transversal, pues, ¿no? Tiene sus varillas ahí, ¿no? Entonces, construye el diagrama de interacción. Construye el diagrama de interacción. Aquí no está definido cómo va a fallar la columna. Aquí dependerá si, por ejemplo, la carga axial es cero. Por alguna razón la carga axial es cero. Entonces, la columna va a fallar acá con un momento. Y va a fallar como una viga porque solamente hay momento. Solamente hay momento. También podría ser que no haya momento. Entonces la columna va a fallar con una carga, ¿no es cierto? Ahí sí va a ser una columna, de verdad. Y claro, hay puntos intermedios, entonces habiendo puntos intermedios, como usted acaba de decir, podrá la falla ser del tipo por compresión, ¿no es cierto? O podrá ser la falla por tracción. Ya no puede evitar, ¿eh? No puede evitar, es inevitable, porque son dos parámetros, pues. Antes cuando era viga, ya con un parámetro estaba bien definido, pero ahora que es columna, como hay dos parámetros, dependerá de la combinación carga-momento, ¿no? Dependerá de la combinación carga-momento. Sí, puede fallar por tracción o por compresión, puede fallar. Dependerá de la magnitud de la carga y la magnitud del momento. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Bien. ¿Quién hizo la pregunta, por favor? ¿Cómo se llama? Linares, ingeniero. El señor Linares Suico. Muy bien. Buena pregunta. Buena pregunta. Muy bien. Los espero el día miércoles, por favor. ¿Sí? Vengan a su seminario y vamos a tener clase, por supuesto, el día jueves, ¿no? La última clase. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego, ingeniero, gracias. Listo, profesor. Buenas tardes.